En Encuentro con la Nación, temas de actualidad. Y bueno, y los colombianos pendientes de la gran cita ciclística del mundo, el Tour de Francia. Y oh sorpresa, el gran Rigoberto Urán, muy bien, destacadísimo, con una preparación única. Él mismo lo dijo, tuve 2 años malos y ya me han como perdido para el ciclismo. Cumple 30 años. Y el caso de el gran Nairo Quintana, sin equipo, y uno pudiera afirmar a estas alturas que se equivocó la preparación, pero sigue siendo el más grande. Campeón del Giro de Italia, campeón de la Vuelta a España, 3 veces podium en 3 participaciones que ha tenido, de modo que excelente. El gran sueño, desde ya el gran sueño, ver en una prueba, en una misma prueba, a 5 colosos. El caso de Egan Arley Bernal Gómez, de aquí de Zipaquirá, acaba de cumplir 20 años, y donde corre todo lo gana. Hay que orar para que al gran Miguel Ángel Superman López le vaya bien. Muchos me preguntan por qué le dicen Superman dentro de la inseguridad que hay en este país. Intentaron robarle la bicicleta 3, 4 personas y este hombre solito, este gran ciclista, se enfrentó a los 4, no se dejó robar la bicicleta. Y además es un hombre con unas características pero súper especiales. Va a correr la Vuelta a España. El otro que está en proceso de recuperación es el ciclista bogotano Johan Esteban Chávez. Y por supuesto, tenemos que mencionar, ya mencionamos a Miguel Ángel López, Rigoberto Urán, a Nairo Alexander Quintana Rojas, a Egan Arley Bernal y, ¿quién me faltaría? Ay, Johan Esteban Chávez. Un quinteto de oro, como quien dice, tenemos presente y hay futuro en el ciclismo colombiano. Para estos grandes embajadores, toda la fuerza, toda la energía del pueblo colombiano. Y bueno, el Encuentro con la Nación, hoy con 2 grandes juristas. Primero las damas, la doctora Diana Richardson Peña, ya es profesora de las principales universidades de este país, profesora de la Universidad del Rosario, egresada de la Universidad Externado de Colombia y además profesora en algunos temas de la Universidad La Gran Colombia y se siente gran colombiana por adopción y también por vocación. Por supuesto, el doctor Horacio Gómez Aristizábal, él, el auténtico jurista gran colombiano, presidente de la Academia Hispanoamericana de Ciencias y Letras y presidente del Cerebro de la Divisa Azul, el Partido Conservador, presidente del Centro de Estudios Colombianos. Doctora Diana Richardson Peña, las sentencias de unificación, vamos a hacer pedagogía, las sentencias de unificación, ¿para qué sirven? Bienvenida. Bueno, muchas gracias, doctor Gerney. Bueno, este tema de las sentencias de unificación fue incluido en la Ley 1437 del 2011, que es el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Las sentencias de unificación son sentencias que emite la Sala Plena del Consejo de Estado, que es el organismo de cierre de nuestra jurisdicción contencioso-administrativa. Esta jurisdicción pues, es la que se encarga a grandes rasgos de solucionar las controversias entre los particulares y el Estado, entidades del Estado. Cuando el Consejo de Estado emite una sentencia de unificación es porque está sentando parámetros, está sentando criterios jurídicos que sirven para que otros individuos, otros sujetos que están cobijados bajo la misma situación que está prevista en esa sentencia de unificación se les pueda aplicar, se les puedan extender sus efectos. Por ejemplo, yo como administrado tengo una situación, por ejemplo, con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Supongamos que hay una sentencia de unificación que le dice o que señala cómo resolver ese problema que yo tenga.
Entonces, si yo considero que a mí se me aplican los supuestos que trae esa sentencia, yo le pido a la Administración de Impuestos que me extienda los efectos de esa sentencia a mi caso particular. ¿Eso qué es lo que va a provocar? Que la justicia no se congestione tanto, que los asuntos que pueden ser, digamos, resueltos en masa, porque vienen presentándose las mismas situaciones jurídicas, los mismos problemas jurídicos en las entidades públicas. Y si hay una sentencia de unificación que nos dice cómo resolverlo, y si eso me lo aplican a mí, entonces nos vamos a evitar muchísimas demandas, que es lo que en últimas viene congestionando tanto la rama judicial. Una pregunta, doctora, no tiene que ver con este tema, pero sí es una oportunidad que usted le explique al público este asunto que es muy grave. Se habla mucho de las demandas contra el Estado, 400.000, ¿no? departamental y nacional. 400.000. No, sí, esa es una, pero son temas muy colaterales. Pero el problema es este, que por ejemplo los contratistas, no solamente colombianos y extranjeros de muchos países, cuando van a hacer una obra del gobierno, ponen 5 abogados y un ingeniero para hacer la obra, y que entre esos 5 abogados arman unos contratos muy leoninos contra el Estado y vienen las demandas. ¿Qué hay de cierto en esa apreciación que está muy generalizada? Y es que les importa es el pleito a los contratistas, y para que lo resuelvan ustedes, los magistrados, de lo contencioso, y no ejecutar la obra. ¿Qué hay de cierto en eso, doctora? Y mire, y como habla de una pregunta colateral, hay 400.000 demandas contra el Estado, y usted está hablando de unificación. Eso ¿cómo puede beneficiar la dinámica de la justicia, sobre todo cuando hace 25 años se creó la Fiscalía y resulta que eso va en aumento, todo represado, y eso está generando un caos, doctora Diana? Bueno, en el tema que tiene que ver con los contratos estatales y particularmente lo que usted menciona, que es el daño al Estado, pues hay unas sentencias de unificación que se deben revisar para verificar que se apliquen a ese tipo de situaciones. La sección tercera del Consejo de Estado promovió y de hecho existe esa publicación sobre algunas sentencias de unificación o las sentencias de unificación que se pueden aplicar a determinados casos concretos en donde haya daño al Estado, y por supuesto que ahí cabe el daño que provenga de una relación contractual. Eso podría revisarse y claro que podría aplicarse, porque lo que se hace es señalar criterios para determinar el daño y para cuantificarlo, y cuando se entiende que hay efectivamente un daño al Estado, ¿no? Y que exista pues la relación de causalidad necesaria entre la acción que efectúa el sujeto y el daño que está recibiendo el Estado. Todos esos parámetros yo los tengo que revisar para ver si me es aplicable o no una sentencia de unificación, porque tengo que revisar que se cumplan los mismos presupuestos de hecho y los mismos presupuestos de derecho, que sea aplicable el mismo derecho a la situación que me está ocurriendo a mí como particular o como contratista. Si esa situación está contemplada en la sentencia de unificación, entonces yo la puedo aplicar. Yo le puedo decir a la entidad pública, mire, aquí hay un criterio ya establecido mediante sentencia, aplíquemelo. Pero doctor Horacio, vamos a una pausa y ya regresamos. Muy bien explicado. Y este programa que llega a más de 1.100 municipios de Colombia y a 34 países, más de 34 países. Y este programa que llega a más de 34 países en el mundo y a más de 1.100 municipios en Colombia, pues sirve para hacer pedagogía.
principalmente para los alcaldes. Doctora Diana Richardson, los tributos territoriales, eso cobija tanto a municipios como departamentos. Hagamos pedagogía, que para eso es este programa. ¿Cómo funciona la estructura tributaria de los municipios en Colombia? Bueno, eso es algo que para resumirlo, viene previsto desde la Constitución, cuando le da una autonomía, o sea, somos un Estado central, pero con autonomía de las entidades territoriales. Esa autonomía, por supuesto, no es absoluta, tiene que estar fundamentada, tiene que haber reserva de ley o existe reserva de ley respecto de algunos temas y dentro de esos está el tema tributario. Los municipios y los departamentos desde luego que necesitan tener autonomía, necesitan autodisciplinarse para poder ser eficientes en la recaudación y en la recepción de sus recursos. Para eso ellos tienen unas potestades para poder regular los tributos que les son autorizados mediante la ley. Entonces la ley les dice, ustedes pueden crear o se crea un determinado tributo y tienen una autonomía para poder regular ciertos temas. Por ejemplo, la ley señala cuál es el hecho generador del tributo, qué es lo que me causa el impuesto, por ejemplo, en el caso del impuesto predial, que es tener un predio, para dar un ejemplo sencillo, un predio, un bien inmueble, y en el caso, por ejemplo, del impuesto de industria y comercio, es ejercer una determinada actividad industrial o de servicios. Entonces, a partir de ahí, ese es un tema que se ha venido desarrollando jurisprudencial y legalmente de hasta dónde viene la autonomía de las entidades territoriales para manejar, para disponer del tema tributario. Entonces, a partir del hecho generador, dice el Consejo Municipal, en el caso de los municipios, bueno, esta es la base gravable, estos son los sujetos que van a pagar el tributo y viene toda la reglamentación que tiene que ver con el cobro, con las declaraciones, con sistemas de retenciones de los tributos y demás. Entonces, realmente, pues, los alcaldes y bueno, los municipios, los alcaldes, son los consejos municipales los que en los municipios regulan y expiden los estatutos de rentas, pues tienen una herramienta muy importante en sus manos para poder establecer lo que es ese manejo tributario. Hay reglas legales para disponer, por ejemplo, determinadas exenciones, para determinar métodos para el recaudo, en fin. Pienso que es un instrumento del que se deben servir los municipios y los departamentos para optimizar el manejo de sus recursos públicos. Pero una pregunta, se habla mucho de la distancia que hay entre la teoría que usted plantea y la realidad a nivel cotidiano en las alcaldías y en las gobernaciones, que esos dineros los manejan en forma muy desordenada, con criterio de manirrotos, y realmente el caso de, por ejemplo, las regalías, que se le adjudican a los departamentos según unos porcentajes establecidos por el gobierno. Entonces la pregunta es esta, esa teoría que usted plantea y la realidad de ese desperdicio y esa malversación, ¿eso no está controlado, no está vigilado? ¿Cómo funciona eso, doctora? Bueno, eso sí ya es algo que tiene que ver con el manejo administrativo de los recursos públicos. Una cosa es como ellos prevean la parte normativa en sus estatutos de rentas, los hechos generadores, las bases gravables, los sujetos, los mecanismos para hacer el pago de los tributos, los métodos de recaudo, y otro asunto es el manejo administrativo que se le da en los municipios y los departamentos a esos recursos, que eso ya es la cuestión administrativa como tal del manejo de los recursos públicos. Pero el control no poco funciona. Hay que son más corruptos los que vigilan que los vigilados. Ahí es en donde las contralorías de las entidades territoriales deben ejercer un control eficiente sobre el manejo de esos recursos públicos. Sobre eso, por ejemplo, claro. El Contralor General dice que porque hay contralorías regionales y una nacional, que la nacional llega a un problema municipal o departamental y no puede actuar que porque está actuando la autoridad, que es muy ilegítima, porque la nombra el cuerpo legislativo, departamental o municipal, para que los vigile, que eso no funciona. Pero para eso están las auditorías. Para eso están la Auditoría General de
de la nación que le puede meter mano a todas esas contralorías, pero que hasta el momento poco se ve de eso. Sí, pues realmente en las entidades territoriales son las contralorías las llamadas a ejercer ese control sobre el manejo de los recursos públicos. Otro tema ya es el cuestionamiento que se viene formulando sobre la conveniencia o no de quitar esas contralorías territoriales y que todo se maneje centralmente. Ese ya es otro tema, pues que las entidades competentes evaluarán, pero realmente lo importante es que sí exista un verdadero control sobre el manejo de los recursos utilizando públicos. Un término del doctor Horacio, la colateralidad, entonces colateralmente le voy a formular esta pregunta. Hay ya las cámaras de comercio, debo destacar la Cámara de Comercio de Honda que tiene a su cargo, o mejor, que tiene influencia sobre 17, 18 municipios, presidida por un gran administrador, como el caso del doctor William Calderón Perdomo, la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, que tiene más de 27 municipios, han comenzado a hacer ya una pedagogía sobre este tema. La pregunta, colateralmente, como lo dice el doctor Horacio, ¿cómo funciona la estructura tributaria en los municipios? La estructura tributaria se encuentra prevista en sus estatutos de rentas. Los estatutos de rentas son los que señalan cuáles son los tributos que funcionan, que pueden recaudar las entidades territoriales, sean los municipios o sean los departamentos. La estructura, desde luego, desde la Constitución, como les señalé, nos prevé que haya una autonomía para las entidades territoriales en el manejo tributario, pues que tiene unos límites establecidos legalmente en la ley, pero dentro de ese marco de acción ellos pueden determinar muchos aspectos tributarios dependiendo además de los objetivos que tengan para el manejo y recaudación de sus recursos públicos, o de pronto también los objetivos que lleguen a tener para promover algunas industrias, para promover algunas inversiones. O sea, hay unos mecanismos legales muy importantes en la estructuración de esos tributos que se pueden aprovechar y que pueden aprovechar las entidades territoriales para manejar y para captar recursos públicos que les sirvan para el cumplimiento de sus propósitos. Esa estructura se encuentra prevista en los estatutos de rentas. Muy bien. Y mire, la Gran Colombia, en cabeza del doctor José Galat, ha venido promoviendo los principios y valores éticos con responsabilidad social. Precisamente la jurista y administradora logística María del Pilar Serrano Buendía nos entrega un excelente documento sobre principios éticos con responsabilidad social. Le entrego, doctora Diana Muchas Richardson, gracias, doctor Gerney. y doctor Horacio, Muchas usted que ha sido uno de gracias. los promotores de la ética y los principios y valores junto al profesor Galat, le entrego otro documento sobre responsabilidad social. Ya regresamos, doctor Horacio. Y uno de los primeros reinados que se organizados en Colombia, siendo director de la revista Magazine al Día, fue en el año de 1985. Condición sine qua non per se avinitio intestato, ser casada. Y organizamos la Señora Colombia, Pues bien, este tipo de reinado se han vuelto a reactivar. Y hoy tenemos aquí la presencia de Shirley Mesa, ella es la Señora Colombia, y va a representar a Colombia en el reinado de Miss Universo, este sería Mrs. Universo, en República Dominicana. Bueno, sus puntos esenciales para representar a Colombia, sus puntos fundamentales para representar a Colombia en este reinado de belleza orbital. Hola, buenas tardes para todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. La están viendo en 34 países. Ok.
Mira, yo pienso que, o sea, lo diferente, espérate, hago como una aclaración de Señora Colombia a los, no sé, 100 reinados o más que hay en nuestro país, es que tiene una perspectiva diferente, teniendo en cuenta que ya somos madres, tenemos otra visión y es netamente social. Siempre vamos por el país, bueno, inicialmente por mi departamento, que es el Meta, soy la señora Meta actual. Y por su municipio, Puerto Gaitán, ¿no? Absolutamente, pero lo que permite Señora Colombia es una plataforma muy buena para generar más temas sociales a nivel del país. O sea, donde lo requieran, ahí estamos. A diferencia de otros reinados, no es tanto la belleza, sí, hay unos parámetros de belleza pero no son tan puntuales. ¿Cuáles son los suyos en materia de belleza? ¿Los míos? Sí. Pero Ser yo. espere, no, dejemos, le voy a colocar aquí al lado un juez. Doctor, los parámetros de belleza de Shirley. Mira, le pregunto, ¿cómo se financia? Porque estas campañas siempre son costosas, ¿cómo se financian? Si necesita financiación, el doctor Horacio la financia. ¿Te refieres al reinado como tal o a los temas sociales? Sí, al reinado, al reinado. Ah, bueno, no, nada, nos toca trabajar muchísimo personalmente, toca ir a golpear puertas, personas naturales, empresas y demás. Es un poquito costoso, la verdad, y sobre todo la imagen que tú quieras proyectar, es un tema ya personal también. ¿Y en este momento tienen alguna proyección social, algunas obras sociales en este momento o no? Mira, antes de ser Señora Colombia, yo creo que eso fue Fue señorita Puerto Gaitán, ¿cierto? Antes de ser señora Colombia, fue señorita Puerto Gaitán. Sabes que en la época, yo tenía 17 años, de hecho me convocaron, pero mi mamá no me dejó en el momento. No, pero... Pero, ¿sabes? Mira, yo no te voy a decir mentiras. Yo, a diferencia de otras que siempre dicen, no, yo quise ser reina toda la vida, ¿sabes que no? Yo fui selección Colombia baloncesto, he sido súper deportista y básicamente me enfoqué fue en eso. ¿Qué deporte? No, baloncesto. Y también jugaba voleibol. ¿Cuál era la posición suya? ¿Triple en baloncesto? ¿Especializada en triple? Sí, poste y alero rodante, porque a pesar de que soy no tan bajita, cuando estaba jugando no era de las altas. A propósito, ¿su estatura cuál es? 1,77. Ah, sí, buena. Como armadora. Las más altas son las de Brasil, que se agachan para meter el balón a la canasta. Sí, ¿sabes? Yo tuve la oportunidad de presentarle a la capitana de la selección Brasil, Amerinta dos Santos Pereira, recuerde usted. 2 metros hasta 10 centímetros de alta. Wow, mira, fíjate, yo era una de las bajitas. Tenía una capacidad de que siempre que había una nube, ella llegaba y la corría. Pero bueno, usted es buena para el armado entonces. Bueno, obvio ya no juego, porque tengo problemas ya de rodilla. No diga eso, porque de pronto me la... queda fuera de concurso. ¿Y la primera vez que Colombia participa en este reinado? ¿O ya ha participado? Colombia en general. Ah, no, sabes que la anterior ganó. O sea, yo sería la segunda. Como que era. Es de Barranquilla. Barranquilla. Sí, señora Colombia, Barranquilla. Uy, Barranquilla, unas mujeres bellísimas, María Luisa Lindarolo, las Donado, no, bellísimas, y las Guajiras también. Okay. Allí tengo muy buenas amigas. Bueno, doctor Horacio, rápidamente, aquí, mire, usted quería que le trajera una reina, la anterior, una reina de la justicia, la doctora... La felicito por Diana ese objetivo Ferguson. social, porque lo que más necesita no solamente Colombia, sino los países del mundo es que haya más sensibilidad social, más volcamiento hacia los desprotegidos y necesitados. Ese aspecto es fundamental y la felicito. Doctor, rápidamente, doctor. Oiga, se habla de la doble militancia, triple militancia. Usted es el presidente del Centro de Estudios Colombiano, que es el cerebro gris del partido de la Divisa Azul. Me encuentro con una persona que, primero, muy cuestionada por el periódico El Espectador, por Noticias 1, como Wilson Ruiz. ¿Usted cómo entiende que él aspiró a la Defensoría del Pueblo por el partido de la U, luego por el Partido Liberal, y ahora lo está ternando su partido, el Partido Conservador, para la Corte Constitucional? ¿Eso no es triple militancia? Sí, eso es lo que llaman transhumancia. Son unos judíos errantes. ¿Transfugancia? ¿Transfugancia? Transhumancia. Ah, le entendí, transfugancia. Transhumancia quiere decir prófugos, que salen de un sitio hacia otro, siempre al sol que más calienta. Eso es o sea, es sinónimo de transfugancia, transfuga. Desde luego, pues, que es un tema que tiene que ver con la moral, con la ética, que son unos oportunistas, unos arribistas, y la ley prevé unas sanciones para ese tipo de comportamientos. Ojalá en Colombia no siga ocurriendo aquello que se decía en la ley en la época de la conquista. Se obedece, pero no se cumple. Se habla mucho de que se aprueban leyes y leyes en el Congreso, pero no se cumplen, son leyes muertos, son un canto a la bandera. Da tristeza en Colombia, un país de muchas leyes, pero de poco comportamiento ético y moral. Perfecto, doctor Horacio. Reina, Shirley Mesa. Shirley Mesa.
Un mensaje para todos los colombianos, 30 segundos. Y la están viendo hasta ahora en República Dominicana. Ok. Salgan a recibirla, que es una mujer de muy Llegó el buen 24 corazón. en la tarde. Llega el 24, allá va. Mis amigos, por favor, reciban a la reina. Ella es Papermate, es la de los dos corazones, o sea, República Dominicana y Colombia. Su mensaje. Bueno, para todos, unión en los temas sociales que vamos a hacer y sobre todo que haya mucha sensibilización en lo que vamos a llevar a cabo. Les estaré informando. Ah, bueno, y aquí, invitada especial. Gracias. Punto final, que Dios les bendiga.